Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso que nos ama. Gracias por salvarnos con tu sagrada sangre en este fin del mundo. También te damos gracias por distinguirnos en este mundo lleno de pecado y maldad. Gracias por estar siempre con nosotros y guiarnos con el Espíritu Santo. También te damos gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra hoy. Muchas iglesias y en muchas partes del mundo tienen la dificultad en la hora de predicar de tu palabra y para aprender de tu palabra por el coronavirus. Los santos que no han podido participar, que no han podido reunir hoy en la iglesia, que están escuchando tu palabra a través del internet, a ellos también ayúdales. Protégenos en medio de esta dificultad y enfermedad. Las iglesias que tienen la dificultad por el coronavirus, también protégeles a fin de que no tengamos ningún obstáculo en la hora de predicar. Ayúdanos para que solo confiemos en ti. También ayúdanos para que podamos guardar nuestra fe en este fin del mundo. Enséñanos cuál es lo que debemos hacer en este fin del mundo para que estemos enfrente de Dios sin el aspecto vergonzoso. Guía nuestra vida y protégenos siempre. Muéstranos tu palabra y tu voluntad que quieres enseñarnos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Por coronavirus, muchos están sufriendo, algunos fallecieron. No se acabó esta epidemia. ¿Va a haber más víctimas? Pues no sabemos. Se aumentó muchos casos de contagios porque, como ya ustedes saben, la comunidad religiosa en Daegu y en la región de Gyeongbuk pues se dispersó a través de ellos. Hay muchos casos que fue causado por ellos. Todo esto creo que es un desastre que Dios preparó para el fin del mundo. En el caso de China, muchos murieron por esta pandemia. Muchos están sufriendo todavía.
según lo que dicen los expertos, dentro de 1 o 2 semanas, pues se estima que se va a calmar esta coronavirus. Espero que esto se acabe dentro de poco, para que no nos estorba en la obra de predicar y aprender de tu palabra. Es lo primero en la historia que los santos se han reunido los domingos poniéndose las máscaras. Y también es la primera vez que muchas iglesias, incluso Iglesia Central de Seúl, no han podido reunirse el domingo. Tiene que terminar dentro de muy poco. Por eso estamos orando, pero en realidad no sabemos qué tipo de dificultad está en el futuro. Como dice la Biblia, habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias. La desastre en este fin del mundo es el juicio preparado por la parte de Dios. Yo creo que esto es un presagio. En estos momentos tenemos que confirmar más nuestra fe. Tenemos que pensar si yo realmente recibí la salvación, si yo estoy viviendo como el Hijo de Dios. Si mi vida realmente muestra a Cristo. En estos momentos tenemos que repasar de nosotros. Si existen errores, pecados, tenemos que arrepentirnos. No sabemos cuándo, Señor, va a venir, pero sabemos que la venida de Cristo está muy cerca. No tenemos ningún problema si Cristo viene hoy. Está muy cierta de que estamos viviendo en este fin del mundo. Podemos recibir Señor en el aire como Enoc, que no murió y recibió Señor en el aire. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros también, como Enoc, tenemos la esperanza de estar enfrente del Señor. Considerando la Biblia, tenemos que confirmar nuestra fe más. Tenemos que corregir nuestros errores, tenemos que obedecer más a Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz.
Los domingos estamos aprendiendo de la posición de cristiano salvo. Estamos aprendiendo de la vida cristiana digna de esa posición. No solamente estamos aprendiendo de la palabra de Dios, tenemos que ser esa persona que sale en la Biblia. El propósito de Dios de salvarnos no es llevarnos al cielo solamente. Dios quiere que nosotros seamos una persona digna de entrar a su reino. Dios quiere salvar a todas las personas, pero si uno no quiere recibir la salvación, si no lo anhela, no puede recibir la salvación. Después de escuchar el Evangelio, existen algunos que no reciben la salvación. Asimismo, los salvos, después de recibir la salvación, tienen que esforzarse para mantener una vida digna de ser, digna de entrar al reino de Dios. El Espíritu Santo nos renueva y nos perfecciona cada día, pero también nosotros lo tenemos que anhelar, querer. Dios no cambia nuestra vida y nuestra mente, nuestro corazón por fuerza. Tenemos que hacer lo que podemos hacer. Tenemos que escuchar más la palabra, tenemos que orar más, tenemos que corregirnos los errores, tenemos que arrepentirnos, cambiar. Si hacemos, claro, entonces Dios nos corrige. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia significa la ignorancia, no saber de su estado, de su pecado. Fingir ser limpio. Como dice la Biblia, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Como esta palabra, tenemos que cuidar de soberbia. El que no ha recibido la salvación, que no sabe de pecado, que no busca a Dios, eso es soberbia. Pero también los salvos que no son honestos y no viven según la voluntad de Dios, también es una soberbia. Dios da gracias a los humildes. Siempre tenemos que ser humildes ante Dios. Porque después de recibir la salvación todavía somos muy débiles. Tenemos que pedir la ayuda de Dios, pedir la gracia de Dios siempre. Como agua corre hacia un lugar bajo, la gracia de Dios llega al corazón de los humildes. Si vemos la primera de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo sufrió mucho cuando estaba predicando. Perdimos la esperanza de conservar la vida, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Condenado a muerte solo espera a la hora de morir, ¿verdad? Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios nos da la aflicción, la prueba, no porque nos aborrece, sino porque quiere darnos una cosa mejor, solo para que confiásemos en el poder de Dios. Por eso nos permite esta aflicción, esta dificultad, este dolor.
los que no han recibido la salvación, cuando encuentre una dificultad, cuando no tiene ninguna esperanza, va a pensar de su alma. Eso es el momento que puede volver hacia Dios. Algunos, aunque tenga la dificultad, aunque encuentre un desastre, no se arrepiente y se murmura contra Dios. Ese tipo de persona pues sale en Apocalipsis. Creo que esa persona es digna de recibir perjuicio de Dios. Nosotros los salvos en este momento difícil tenemos que confiar más en la Biblia, tenemos que confiar más en Dios y también tenemos que intentar de cumplir la obra de Dios. Algunos pues deja a Dios en este momento difícil, quiere hacer según su medio, según lo que quiera hacer. Eso es incorrecto. Nosotros no deberíamos hacer así. Si una madre regaña a su hijo, si azota a su hijo, pues existe un niño que maldice a su madre y se huye. Pero si un niño dice, perdone, pues lo siento, perdóname a su madre, entonces esa madre va a seguir azotando a su niño. Claro que no. Asimismo, nosotros debemos acercarnos más a Dios. No podemos vivir si no tenemos Dios. Estamos aprendiendo de la posición de cristiano salvo. Primero somos los hijos de Dios. Somos hijos de Dios vivo que creó este mundo. Para hacernos su hijo, Dios envió su unigénito. Y ese unigénito murió en la cruz. Es la obra más asombrosa y por esa obra hemos recibido la salvación. Ya tenemos ese poder, esa posición de ser hijos de Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice la Biblia. Esa potestad que Dios nos dio es un privilegio que nadie puede obtener, ni los ángeles. Somos herederos de Dios. Si pensamos de amor de Dios, realmente ese privilegio, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecemos juntamente con Él. Y en San Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya nosotros somos hijos de Dios. Antes éramos pecadores, pero ya somos hijos de Dios. Y Dios quiere que seamos perfectos como Padre que está en los cielos. Es perfecto. Esa norma es muy alta. ¿Cómo que un hombre puede ser como Dios? Dios creó a los hombres según a la imagen de Dios. Pero por el pecado se perdió la imagen de Dios. Pero ya nos salvó.
Dios quiere que nosotros recuperemos la imagen de Dios. Por eso dice Dios, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Génesis capítulo 17, versículo 1, también Dios dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Dios requiere la perfección. Como Dios es perfecto, nosotros también tenemos que ser perfectos como nuestro Padre. Pero nosotros pensamos, ¿cómo que yo puedo ser como Dios? Eso es imposible. Claro que con nuestro poder no es posible. Pero Dios salvó a los pecadores. Y también Dios nos hizo que fuéramos sus hijos. Ya Dios cambia a nosotros, Dios cambia nuestro corazón, nuestra vida, para que seamos perfectos. Tenemos el poder de Dios, tenemos que confiar en ese poder. Sí, es posible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, dice la Biblia. Dios nos requiere algo que es posible, nos ayuda para que lo hagamos. También nosotros tenemos que esperarlo. Como que un hombre puede ser perfecto como Dios, yo no puedo. Si uno dice así, ese pues no puede. Tiene que pensar de que sí es posible. Apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Dios estaba en la vida de Jesucristo y también ese poder de Dios llega a nuestra vida también. Podemos hacer porque tenemos el poder de Dios, así cada vez más. Como una oruga desagradable se convierte en una mariposa bella. Esa oruga no puede pensar en ser una mariposa bella, pero sí es posible. Nosotros también, solo confiando en el poder de Dios, y si lo esperamos, tenemos que creerlo, y sí es posible. Por eso, repetidas veces, seguidamente estamos aprendiendo cuál es la manera de ser perfecto como nuestro Padre Dios. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 21, Efesios 4, versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Sí, la verdad está en Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. San Juan en capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo estaba lleno de gracia y verdad. Así que la verdad y la gracia que está en Jesús. San Juan 14, versículo 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo, Él sí mismo era la verdad, es la verdad. En Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
A través de la vida de Jesús, Dios mostró su verdad, su voluntad. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, dice Efesios capítulo 4, versículo 21. La vida que estaba en Jesús, la personalidad de Cristo que estaba en Jesús, la verdad que estaba en Jesús, está en nosotros también. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, dice la Biblia. Por eso, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, nosotros aprendemos la Biblia para aprender cómo y quién es Dios, quién es Jesucristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, si nosotros estamos oyendo la palabra, estamos enseñando somos enseñados de la Biblia. El versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Desde que nacieron los hombres, tienen el carácter pecaminoso. Dice la Biblia, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Dice Efesios 2, versículo 3. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Si antes estábamos bajo la potestad del aire, que es Satanás, seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos en los deseos de nuestra carne, éramos realmente hijos de ira. Pero como que ya hemos recibido la salvación, no seguimos la manera de vivir, la pasada manera de vivir. Aquí también dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Tiene que despojarse de viejo costumbre, de vieja ropa. Tiene que quitar esa ropa vieja, tiene que echarlo. No debería revestirlo. Algunos están disfrutando de pecar. Es lo que le gusta a Satanás. Pero la Biblia dice claramente, despojaos del viejo hombre. Y versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu. El Espíritu Santo puede cambiar nuestra vida y nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, tiene que renovar nuestro entendimiento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre.
criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Jesús es nuestra justicia. Dios salvó, perdonó nuestros pecados. Y ese Jesús es justo y santo. Como Él tenemos que ser justo y santo. Vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A través de aprender la palabra de Dios, nos despojamos del viejo hombre y nos renovamos en el espíritu y nos vestimos del nuevo hombre. Sale muchas veces en la Biblia, vestidos del nuevo hombre. No debería vestirse las ropas viejas que huelen mal. Los cristianos, a los mundanos, tiene que mostrar el grato olor de Cristo, dice la Biblia. Tenemos ese grato olor de Cristo. Así que no deberíamos vestirnos de esa vieja ropa que huele mal. Dice la Biblia, vestíos del nuevo hombre, es la orden de Dios. En otra palabra, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Toda nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestra vida, aún nuestra carne puede ser sucio. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionar la santidad y limpiar es lo mismo. La santidad es distinguirse de toda maldad, de todo pecado. Vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso la Biblia dice repetidas veces, sed perfectos como Padre. Cada vez más tiene que ser perfecto. Se parece a Dios, nuestro Padre, sin saber. Con nuestro esfuerzo no lo podemos lograr. Solo con el poder del Espíritu Santo podemos ser perfectos. Si estemos en medio de la iglesia, en la comunión, y si el Señor nos ayuda, lo podemos. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses 3, 9 y 10. 9 y 10. Leamos juntos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. No mintáis los unos a los otros. ¿Por qué dijo así en Colosenses capítulo 3?
Es la palabra que dice a los santos, a los salvos, y dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué dice así? Porque los salvos, algunos pues son hipócritas. La palabra hipocresía es la falsedad, es fingir ser una persona buena. No mintáis los unos a los otros. Si nosotros cometemos error, claro que nosotros también podemos ser hipócritas, podemos mentir, podemos engañar a otro santo, esconder su pecado, ser inhonesto, engañar a hermano y hermana. No mintáis contra la verdad, también dice la Biblia. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí también dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días desde la Pascua, dice la Biblia. ¿Cuál es lo que se refiere a esto? Desde el día de que recibe la salvación hasta el día que vaya al Señor. Los 7 días significa pues nuestra vida, toda nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, pero realmente no celebramos la Pascua como los judíos, ni la fiesta de panes sin levadura. No es así. Lo que tenemos que hacer es, como dice la Biblia, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La levadura pues deteriora otras cosas. La levadura significa el pecado que existía desde hace mucho tiempo. El pecado escondido también después de recibir la salvación es la levadura. Tenemos que detectarlo y tenemos que echarlo. Como panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Aquí dice, revestido del nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya somos nuevos hombres. Si un nuevo hombre se viste de una ropa vieja, eso no se lleva bien, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios nos salvó y también a la vez nos recuperó la imagen de Dios. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que cambiar como Dios, que es santo, que es perfecto, que tiene el aspecto de gloria. Conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Antes no teníamos ningún conocimiento de Dios. Los salvos tienen el Espíritu de Dios y también nos dio el conocimiento. Por eso en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Sí, ya tenemos ese conocimiento de Dios también. Hasta el conocimiento pleno. Cada vez más aprendemos el conocimiento de Dios y cumplimos la imagen de Dios. Es lo que Dios quiere. Tenemos que tener en cuenta de que Dios quiere que nosotros hagamos esto. Los salvos son mejores que los mundanos, mejores que los religiosos en este mundo. Eso es suficiente. ¿Cuántos somos mejores? No es suficiente la manera de hablar, nuestro acto. Claro que tiene que ser mejor que los mundanos, pero nuestra meta, nuestro propósito es recuperar la imagen de Dios. Es la voluntad de Dios. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. Leamos juntos. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Apóstol Pablo dijo: como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Por qué? ¿Quién anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Colosenses 1, versículo 28 dice así. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que anduvieseis como es digno de Dios. Para ser digno de Dios tenemos que ser perfecto como Dios. Nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestro acto, todo eso. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Es decir, un salvo no puede vivir una vida como lo que quiera. Si realmente vive así, lo que quiera, no es realmente un cristiano que renació. Existen pruebas de un cristiano
salvo. En estos días, si uno dice, yo pues estoy bien, estoy sano, bueno, entonces vamos a inspeccionarlo, examinar, vamos a ver si está contagioso o no de este coronavirus. Yo pues estoy bien, estoy sano, así uno dice. Pero después de inspeccionarlo, pues está positivo al coronavirus. Algunos salen así. Si da positivo al coronavirus, tiene que aislar a ese enfermo porque puede contagiar a otra persona. Así es el pecado. Adán pecó y todos los descendientes de Adán fueron nacidos como pecadores. Si uno comete error, puede afectar a otra persona. Si un santo, si un hermano en la iglesia se cae, puede afectar a otra persona. Como dominó, es la obra de Dios. Satanás no puede quitar la salvación, pero ese Satanás puede impedir nuestra vida cristiana. Nuestro alma está bajo la protección del Señor, pero nuestra vida y nuestro pensamiento puede ser dominado, puede ser conquistado por Satanás. Así que tenemos que tener mucho cuidado. No deberíamos estar satisfechos de ser salvo. Tenemos que repasar cada día si yo realmente estoy viviendo una vida digna de entrar al reino de Dios. Así, ante la palabra tiene que repasarlo. Algunos pues no hacen nada. Si veo a esas personas, no sé si ese que realmente recibió la salvación. Un salvo puede dormir. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Claro, aún los salvos pueden dormir al lado de los muertos. Dice, despiértate, despiértate tú. Un vivo se levanta. Si no se levanta, pues sacude a esa persona para despertar. Lo sacude, pero no se levanta. Entonces es muerto. Ha pasado de muerte a vida. Después no hace nada. ¿Cuál es la prueba? Pues nada. Algunos están disfrutando del gozo que existe en este mundo, pero ese gozo no se prolonga para siempre. Primera de Pedro 2, versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Un rey gobierna y un sacerdote sirve a Dios. Nosotros tenemos que gobernar nuestra vida, dominar nuestra vida y nuestra mente, nuestro corazón, y tenemos que servir a Dios, dar ofrenda agradable a Dios. Y también somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. No podemos escondernos ante los ojos de Dios. No podemos esconder nada. Algunos contagiosos
de coronavirus, intenta de esconderlo, intenta de ir a otro país. Pero se puede detectar. Asimismo, no podemos esconder nada ante Dios. Vamos a buscar Judas. Versículo 24. Judas 1, versículo 24. Leamos juntos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Sí, Dios guarda a los salvos hasta la venida del Señor, hasta el último momento. En Salmos dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Apóstol Pablo dijo en la segunda de Timoteo capítulo 4, me preservará para su reino celestial. Sí, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, para que no tropiece. Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. No solamente nos salva, sino también nos protege hasta que entremos a su reino. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquí dice sin mancha. Sí, puede estar ante Dios con gozo si está sin mancha. Si muestra su pecado de desobediencia ante Dios, no podemos tener ese gozo. Tenemos que esforzarnos para hacer esto, para cumplir esto. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 8 también dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos guía para que presentemos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Los que no han recibido la salvación, algunos pues son muy tercos, no se arrepiente. A esa persona llega el juicio y la ira de Dios. La Biblia dice el áspid sordo que cierra su oído. Existen unas personas que son como el áspid sordo. Si toca la flauta no se mueve. No tiene interés. Si Dios nos ayuda, nos guía así para que podamos estar enfrente del Señor sin mancha y no deberíamos rechazar esa gracia. También vamos a ver Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 21 a 23.
leamos juntos. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo mal las obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sale muchas veces este tipo de palabra en la Biblia. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Antes eran enemigos. Estaba en contra de Dios. Estábamos al lado de Satanás. Antes éramos enemigos. En su cuerpo, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Éramos enemigos de Dios, pero Dios salvó a nosotros. Para salvarnos, Dios envió a su unigénito a este mundo. Para que nosotros podamos ser santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Eso es lo que quiere Dios, es el propósito de la salvación. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si permanecéis en la palabra, fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Si no movemos la esperanza del Evangelio, podemos estar ante Dios sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Tenemos que esperar a la ayuda del Espíritu Santo. Las cosas que no son aptas ante Dios lo tiene que echar todo. Y versículo 28 también leamos juntos: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que sea a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dios recompensa a cada uno según sea su obra. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, dice la Biblia. Así, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Como un corredor de maratón corre hacia la línea de meta,
Pero si un corredor deja de correr o va a otra dirección, o si se charla con una persona en medio de maratones, todo esto es lo que no debería hacer un corredor de maratón. Nosotros también participamos en la corrida de la fe. Nosotros también corremos hacia la línea de meta para el galardón preparado para nosotros. Dios nos espera. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es lo que Dios quiere a nosotros. Dios quiere que nosotros seamos perfectos. La norma de Dios es muy alta. Con nuestro esfuerzo es imposible de lograrlo, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos hacerlo. Después de recibir la salvación, Señor nos perfecciona cada día, cada vez más. Así que tenemos que obedecerle y tenemos que echar nuestro pecado. Apóstol Pablo dijo en la primera de Corintios 11, versículo 1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Jesucristo mostró a Dios, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es Dios, pero vino a este mundo en la carne y mostró la gloria y la imagen de Dios en este mundo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si vemos a Jesús, podemos ver el poder de Dios, podemos ver el amor de Dios, la santidad, la palabra de Dios. Por eso dice, a Dios nadie le vio jamás, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si consideramos a apóstol Pablo, él dijo, yo soy el primero de los pecadores. Ese apóstol Pablo antes era pecador, pero vivió una vida santa. Gálatas capítulo 6 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Era un ejemplo. Por eso podía decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Podemos pensar que Jesucristo vivió una vida santa porque ese Jesús es Dios, pero apóstol Pablo pues dijo, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. La vida de apóstol Pablo representa a Cristo. Por eso él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Claro que nosotros también podemos ser imitadores de apóstol Pablo. La imagen de Dios mostró a través de la vida de Jesús, y esa imagen de Jesucristo mostró a través de Pablo, y el Señor que estaba con apóstol Pablo ya está en nosotros. Por eso es posible. Apóstol Pablo es un ejemplo para todos los cristianos que han recibido la salvación. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ya los
existían muchos santos en las iglesias primitivas que eran imitadores de apóstol Pablo. Vamos a ver a primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Apóstol Pablo dijo a los santos en Tesalonicenses: vosotros sois testigos. Apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese apóstol Pablo mostró Cristo a través de su vida. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Los santos en Tesalonicenses vieron esto. Vieron la vida de apóstol Pablo. Vosotros sois testigos y Dios también. ¿Quién podría decir esta palabra? Vosotros sois testigos y Dios también. Apóstol Pablo sí podía decir esto. ¿Nosotros también? ¿Podemos decir así? Nosotros no podemos decir porque tenemos mucha mancha. Pero sí es posible, cada vez más nosotros cambiamos. Como un gusano se convierte en libélula, nosotros también despojámonos del viejo hombre y nos revestimos el nuevo hombre. Así cada vez más nosotros cambiamos. Y en el día de la venida del Señor, nuestro cuerpo también cambia, se convierte en una forma santa como Señor. Una larva se tarda 7 años, para convertirse en cigarra. Si una persona intenta de sacar larva, cigarra con el cuchillo, con la navaja, ¿ese larva puede convertirse en la cigarra? Claro que no, ¿verdad? Asimismo tenemos que tener ese tiempo de cambiar, convertirnos. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 a 8. Leamos juntos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando apóstol Pablo estaba predicando en Tesalonicenses, había una gran tribulación. Por eso fue a Listra
y los judíos que estaban en Tesalonicenses les seguía, intentaba de matar al apóstol Pablo. Así hubo una gran tribulación en Tesalonicenses. Pero aquí dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El versículo 6 dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Aquí nosotros se refiere a Pablo, como dice en el versículo 1, a Pablo, Silvano. Aquí Silvano es Silas. Silvano es el nombre romano. Silas es el nombre romano. Vosotros vinisteis a ser imitadores de Pablo, de Silvano y Timoteo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ya pues ellos, los santos en Tesalonicenses, no solamente escucharon la palabra de Dios, sino también fueron ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya. Había muchas iglesias en Macedonia y de Acaya, y ellos han sido ejemplo. Si uno recibe la salvación, las personas alrededor de esa persona puede recibir la salvación a través de esa persona. Si una iglesia es un ejemplo, otras iglesias también pueden ser afectadas por esa iglesia. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Es una palabra muy bella. Fue dispersado el grato olor de Cristo a muchas partes. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Realmente la iglesia de Tesalonicenses es una iglesia digna de ser ejemplo a muchos santos. La iglesia central de Seúl es el centro de 220 iglesias que existen en Corea, y también fuera de país existen 75 iglesias. Hasta Venezuela llegó el Evangelio, y nuestra iglesia debería ser el centro de la predicación. Esto significa que nosotros tenemos que ser ejemplo a todos. No solamente la iglesia central de Seúl, toda nuestra iglesia tiene que ser ejemplo. Por lo tanto, deberíamos ser semejantes al Señor cada vez más. Hoy voy a acabar un poco más temprano. Vamos a ver uno más.
Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 y 4. Leamos juntos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es una palabra muy importante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos dio la piedad, es decir, el poder para servir a Dios. No solamente nos dio la salvación, sino también nos dio el poder para servir a Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. San Juan 17:3 dice: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer, es conocimiento. En la segunda de Pedro, la palabra conocer sale varias veces. Con este conocimiento exacto podemos cumplir la voluntad de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles estas grandísimas promesas? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera San Juan, capítulo 2, versículo 25, dice así. Y en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto es la promesa, grandísimas promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Tenemos el deseo carnal, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No deberíamos seguir ese deseo. Tenemos que huir. Para bloquear este virus, la bacteria, nosotros nos ponemos las máscaras. Así tenemos mucho cuidado. Asimismo, tenemos que tener mucho cuidado por el pecado, porque el pecado es contagioso también. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, para que tengamos ese carácter de Dios, para cumplir la imagen de Dios. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios quiere que nosotros tengamos esta naturaleza divina. Ese propósito de la salvación de Dios, para que seamos perfectos como Dios, para que tengamos esa naturaleza divina. Eso debería ser nuestra meta. Sí, hemos recibido la salvación, pero tenemos que seguir al apóstol Pablo, tenemos que seguir a nuestro Señor. Tenemos muchas cosas para hacerlo. Así que tenemos que esforzarnos más, tenemos que seguirle. En este fin del mundo tenemos que evitar el pecado, la maldad. Y deberíamos intentar de cumplir la imagen de Dios y la naturaleza divina en nuestra vida. Vamos a orar y terminar. Dios Padre misericordioso, gracias por salvarnos y hacernos tus hijos, para que podamos entrar en tu reino eterno. Todavía tenemos el deseo carnal que nos impide acercarnos a Dios. Ayúdanos para que podamos ser perfectos cada vez más como Dios. Ayúdanos para que no tengamos ninguna vergüenza ante Dios. Por favor, ayúdanos con tu mano poderosa. Las iglesias en Corea y las iglesias fuera del país y los santos que están sufriendo bajo la dificultad, a todo ello también ayúdales para que puedan vivir una vida digna de entrar a tu reino. Ayúdanos para que podamos cumplir tu voluntad. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.